Buenas tardes. Hoy estamos con una sorpresa bastante agradable. Tenemos aquí a Inger Cristina Tors, finlandesa sueca, como dice el doctor Keppe, eh, una persona profesional de la salud que trabaja en investigación en psicohematopatología. Ella nos va a mostrar a lo largo de esta charla, de esta conversación, su trabajo y lo que han conseguido a través de las investigaciones en esta área. Este primer slide, estamos también acompañados por nuestro querido Roberto, como siempre. Eh, Aquí tenemos un slide, psicohematopatologia, a manifestação das emoções, dos pensamentos y das ações no sangue. Entonces es psicohematopatología, la manifestación de las emociones, de los pensamientos y de las acciones en la sangre. Boa tarde, meu nome é Inga Cristina, eu trabalho no departamento psicossomático da Trilogia Analítica e meu ramo é de fazer pesquisas de sangue, chamado psicohematopatologia. Estudamos a influência da mente, das emoções e ações, bons ou ruins, que está influindo sangue, e depois vai no corpo, depois o sangue, criando doenças ou saúde. Eu sou Roberto Silvano, trabalho com o Dr. Francisco, sou da equipe de Colômbia, né, na parte de divulgação da trilogia, nas atividades trilógicas de Bogotá. Então, eu sou Roberto Silvano, trabalho com o Dr. Prieto, Francisco Prieto, trabalho em conjunto com as atividades trilógicas em Bogotá, Colômbia. Então, próximo. Boa. Então lemos: a energia constitui o núcleo, o centro de toda a realidade, e qualquer estudo que se faça tem de sair do conhecimento deste fato. Estou falando que qualquer pesquisa tem de partir desta constatação para chegar a um bom resultado. La energía constituye el núcleo, el centro de toda la realidad, y cualquier estudio que se haga tiene que salir del conocimiento de este hecho. Estoy diciendo que cualquier investigación tiene que partir de esta comprobación para llegar a un buen resultado. Esta cita es tomada del libro del doctor Keppe, La Nueva Física, página 19. Então, isso a gente estuda muito ressonância energética. Entonces ahí estudiamos mucho el tema de la resonancia y la energética. Então, nós passeamos muito do Dr. Roberto Giraldo, que é da Colômbia, que chegou aqui em 2008. É ele que trouxe esse conhecimento do campo escuro do sangue para nós. E Dr. Keppe ficou interessada e começamos o estudo. Entonces, desde quien trajo en primero el tema del estudio de la hematopsicopatología, como dice Inger, ¿no? Fue el doctor Giraldo. Él trajo conocimientos que él tenía del campo, del microscopio de campo oscuro, donde se hace un análisis de la sangre viva, ¿no? En general, los exámenes se hacen con la sangre ya... Sí, coroado, como sangue morto. Como la sangre... Faz mais contas de glóbulos, de quantidades. Sí, lo que sea el estudio se hace más del conteo, ¿no? De las hemácias, de los glóbulos blancos. Y aquí el doctor Giraldo trajo ese estudio nuevo que analiza un fenómeno que vamos a hablar al transcurrir de nuestra charla aquí. Y doctor Keppe lo profundizó
con los conocimientos de trilogía analítica. Isso. Entonces, es importante resaltar ahí lo que dice Inger. Roberto Giraldo fue un médico colombiano, egresado a la Universidad de Antioquia, con especialización en medicina tropical, que trabajó en el Cornell Hospital en Nueva York y que viajó a Brasil en el 2008 y allá compartió ese conocimiento que él tenía del microscopio de campo oscuro y de la investigación que se hace alrededor de eso. Inger dice, la diferencia entre el examen de una muestra de sangre viva y una muestra de sangre que se fija con un fijador es más o menos una muestra de sangre muerta, donde básicamente lo que hace es un conteo de los elementos que se encuentran en esa muestra. Mientras que en el otro aspecto se ve la sangre en movimiento, se ven los componentes vivos y se ve la función que tiene cada uno dentro del contexto de la sangre viva, ¿no? Próximo. Bon, Norberto Keppe nace en 1927 y hoy, gracias a Dios, lo tenemos todavía entre nosotros. Psicoanalista, filósofo, pedagogo, científico, social, físico independiente, escritor, fundador y presidente de la Sociedad Internacional de Trilogía Analítica y quien unificó la ciencia a la filosofía y a la teología. Psicanalista, filósofo, pedagogo, cientista, social, físico independiente, escritor, fundador y presidente da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que unificou a ciência, a filosofia e teologia. O microscópio de campo escuro permite de estudar o sangue vivo durante um tempo limitado de no máximo 20 minutos. Microscopia de campo oscuro permite estudiar la sangre viva durante un tiempo limitado de en máximo 20 minutos. Então, o sangue é contado como vivo durante máximo 20 minutos, mas depois continuar a estudar durante horas, porque dá muita informação, como os glóbulos, o sangue aguenta fora do corpo para se não degeneralizar. Também começar a fazer fermentação dentro do sangue. Isso dá muitas informações também. Então, o estudo da sangre se hace em máximo de 20 minutos, as primeiras informações, pero Inger decía que aún después, por muitas horas, 2 horas, até dias, incluso días, se puede hacer un análisis de otros elementos importantes, informaciones importantes del comportamiento de la sangre viva, ¿no? Como las fermentaciones, sí. Sí, eso. En las fermentaciones. Na microscopia de campo escuro estudamos glóbulos vermelhos, hemácias, eritrocitos, glóbulos brancos, leucocitos, 6 tipos, energinos, microcimas, endobiontes, somátides. En la microscopía de campo oscuro estudiamos glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes, glóbulos blancos, leucocitos, 6 tipos de leucocitos, energinos, microcimas, endobiontes y somátides. Es el mismo nombre del mismo elemento dados en desde otras perspectivas. No nosso caso, que é mais interessante essa energinos, que é uma novidade entre aspas. Estos energinos que ella dice, los llama así Dr. Keppe, son elementos energéticos que en general no se tiene percepción de que sean elementos de energía, ¿no? Sí. ¿Y qué más has dicho sobre esto? A gente vai continuar falando
sobre os energinos. Vamos a Lo, continuar lo que hablando. dice Inger ahí es que esa es la novedad, ¿no? Esa Digamos, es la el novedad. último aporte científico son los energinos. O sea que esos energinos, la ciencia no considera como algo a estudiar. Não ciência assim de mainstream, mas durante 100 anos tem pessoas que estão estudando e desenvolvendo trabalhos, mas é muito ignorados, até perseguidos. Uhum. La medicina tradicional no estudia esos elementos, sino hay estudios que se hacen ya a 100 años sobre ese tema, pero que son ignorados por el mainstream. Mainstream sería, ¿cómo se Como la llama? música oficial. Eso, lo oficial, ¿no? La medicina oficial. Y incluso algunas de las personas que hicieron esos estudios son perseguidas, ¿no? Então, aqui é só algumas imagens que vai aparecer. Uhum. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, energinos, mas eram menorzinhos do que essa. Son como unos puntitos de luz, ¿no? Como danzando un poco. Bailan un poco, o sea, se mueven, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, cuando uno mira en el campo oscuro, la sangre tiene un movimiento celular y esos elementos ahí de puntitos que son energinos, ¿no? Elementos energéticos se mueven como si fueran un cielo estrellado ahí. Chama movimento browniano também. Movimiento browniano. Ok. Aqui é uma imagem do nosso microscópio que a gente mostra assim, que aparece como um anel branco e glóbulos vermelhos. Essas que tem caras assim de fantasmas, às vezes, e glóbulos brancos, porque eles têm núcleos. Esses pontinhos energinos. Uhum. Esos anillos que aparecen ahí son los anillos de las células, de las hemácias. Sí. Y hay unos puntitos ahí muy delicados, yo creo que ustedes lo pueden percibir ahí. Esos puntitos son los que están dentro, afuera, son los energinos. Y allá arriba, con una carita de monstrillo, ¿no? Sería un glóbulo blanco, ¿no? Que son responsables por restaurar las células. Sí, eles faz limpeza, eles tiram vírus, bactérias. Los glóbulos blancos tienen el rol, ¿no? De limpiar las células, de eliminar bacterias e incluso reparar, ¿no? Sí. El tejido también. Sí. Sí. Ah, ok. No sé. Es como esos glóbulos forman parte también del sistema inmunitario, ¿no? Y lo que estaba diciendo Inger ahí es que eso que se ve ahí como una carita son los núcleos que puede tener el glóbulo blanco, ¿no? Los hematíes y los energinos, que son los puntitos blancos que tienen ese movimiento que ella estaba remarcando, que es el movimiento browniano, que es como si danzaran. Bueno. Aqui é só uma amostra de nosso microscópio. Tem uma câmera, uma tela que mostra que é filmado dentro do microscópio e que a gente só tira uma gotinha, nem uma gotinha, meia gotinha, como um lancete que os diabéticos usam. Uhum. Entonces ahí es la muestra del microscopio de campo oscuro que tiene una cámara que hace la filmación de la sangre y la transmite hacia una pantalla
y al lado está ahí una persona sacando una puntita de sangre con una herramienta que, ¿cuál sería, doctor Una Francisco? lanceta, es una lanceta, sí. Garceta, ¿no? Que La lanceta hace, del dedo meñique se toma la muestra y se coloca en la placa y después se lleva al microscopio y el microscopio transmite la imagen a la pantalla y ahí se va viendo la eh, sangre in situ viva y los elementos sanguíneos en movimiento. perfeito. Aqui tem Béchamp, que é o fundamental dessa pesquisa do microscópio de campo escuro de energinos. Ele que inventou praticamente sozinho o primeiro microscópio de campo escuro. Tenemos Entonces, aquí entonces a Antoine Béchamp, francés, el pionero en esta área de investigación, prácticamente el primer inventor del microscopio de campo oscuro, el primero que lo usa y empieza a investigar y descubre esos elementos que llamó microcimas. Béchamp nació en 1816 y murió en 1908. E microcimas é que Dr. Kepler chama de energinos. Las microcimas llamadas hoy por Keppe energinos. Bueno, aquí está Béchamp y dice: Béchamp. a microcima está no inicio y no fin de toda organización viva. La microcima está al comienzo y al final de toda organización viva. Ele e outros falam que se não tem microcimas, não tem vida, até talvez não tem matéria. incluso en la materia, doctor Francisco, en las piedras, en las plantas, en donde sea, aparece ese elemento. Incluso en cadáveres también, en decomposición, aparecen esos microcimas, en los huesos fosilizados, ¿no? Entonces es interesante porque eso comprueba las teorías de la nueva física de Dr. Keppe, donde él pone que todo lo que existe lo sostiene esa energética divina, escalar, como se llame, que mantiene la materia. O sea, sin esa energía, la materia desaparecería, ¿no? É. Bueno, según Béchamp, las doenças surgen de desequilibrio do terreno biológico interno, en oposición a Louis Pasteur, que achou que as doenças vêm de fora. Pasteur tinha contato com pessoas do poder na época de Napoleão III e suas ideias ganharam força, dando um impulso fundamental para a medicina alopática. Según Béchamp, las enfermedades surgen de un desequilibrio del terreno biológico interno, en oposición a Pasteur, que consideraba que las enfermedades vienen de afuera. Pasteur tenía contacto con personas vinculadas al poder en la época de Napoleón III y sus ideas ganaron fuerza, dando un impulso fundamental a la medicina alopática. E todo mundo sabe como medicina alopática é uma mina de ouro para poderosos. Todos sabemos que la industria de la química farmacéutica es una mina de oro. Entonces, Béchamp trabajó en el sentido contrario a Louis Pasteur, que siguió más, digamos, la medicina oficial, que tenía interés de producir la idea de que las enfermedades vendrían de organismos pequeños, ¿no? En la sangre, en que traerían las enfermedades. Y Béchamp ya no pensaba así, ¿no? Él pensaba en una decadencia del medio para que la enfermedad se instalara, ¿no?
Otro cientista que trabajó prácticamente vida entera con esa técnica fue Gunther Enderlein, que vivió entre 1872 y 1978. Enderlein chamou as microcimas de endobiontes. Enderlein estudou profundamente conexão com imagens de sangue e doenças orgânicas. Otro científico que trabajó prácticamente toda su vida con esa técnica fue Gunther Enderlein. Enderlein llamó a las microcimas endobiontes y estudió profundamente la conexión entre las imágenes de la sangre y las enfermedades orgánicas. Então, ele é fundamental para esse estudo, por causa praticamente tudo é baseado em pesquisas dele. Ele era um cientista fantástico que ele escreveu mais de 500 artigos científicos e livros sobre sangue. Artículos científicos escribió Enderlein, más o menos sobre el tema, ¿no? Uhum. Aqui a gente mostra isso se alguém quer fazer uma pesquisa no internet sobre energinos. Então, tem esses nomes diferentes que tudo é microcimas o energinos. Tenemos aquí entonces los diferentes nombres que le han dado los diferentes científicos a ese elemento energético que son los energinos de Keppe. Entonces, Béchamp los llamó microcimas orgánicas. Gunther Enderlein los llamó endobiontis, también desde el punto de vista orgánico. Wilhelm Reich, bions, también orgánico. Gaston Nessens, más reciente, los llama somátides, también desde el punto de vista orgánico. Y Norberto Keppe los denomina energinos. Y ahí viene, como decía Inger, la novedad, porque él ya habla de lo energético, que es un paso más adelante en la comprensión de todo el proceso biológico y psíquico también, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Norberto Keppe. O nome de energinos é baseado nas descobertas de Nikola Tesla, 1856-1943, sobre a energia escalar. Para Keppe, energia esencial trascendental. El nombre de energinos está basado en los descubrimientos de Nikola Tesla sobre la energía escalar. Para Keppe, energía esencial o trascendental. Então, essa é tão impressionante que energia transcendental que é dentro de tudo. Uhum. Dá para te ver. Isso mostra, comprueba que a energia essencial é trascendental e se encontra em todo, praticamente em todo o que é existente. Os energinos são os elementos transcendentais dentro do corpo do ser humano, praticamente incorruptíveis, que formam ligação entre todos os seres. Se as microcimas se encontraram em organismos vivos ou mortos, é sinal que eles têm origem no mundo exterior, diretamente do ser eterno. Los energinos son los elementos trascendentales dentro del cuerpo del ser humano, prácticamente incorruptibles, que forman un vínculo entre todos los seres. Si las microcimas se encontraran en organismos vivos o muertos, es señal de que ellos tienen origen en el mundo exterior, directamente del ser eterno. Esta cita es tomada de un libro que se llama Teología Trilógica de Norberto Keppe, página 104. Nosso estudo de sangue vivo está abordando a influência de espiritualidade, psique, sentimentos e nossas ações têm
na qualidade de nosso sangue. Nuestro estudio de sangre viva está abordando la influencia de la espiritualidad, la psique, sentimientos y nuestras acciones en la calidad de nuestra sangre. Então, isso é fundamental diferença da nossa pesquisa, que a gente vê aqui que tem no psique, doações e pensamentos. É como isso está influência de sangue no final do nosso corpo. Entonces, ese estudio es importante porque él comprueba y muestra la influencia de la espiritualidad, de nuestra vida psíquica, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, que tiene, digamos, existe una calidad en nuestra sangre, digamos así, ¿no? O sea, esos elementos positivos promueven salud. Y los elementos negativos sería lo opuesto, ¿no? Al sentimiento, rabia, odio, envidia, soberbia. Los elementos neuróticos, psicopatológicos, influyen también en la calidad de nuestra sangre. Porque muita gente fala que quando vê no sangue no microscópio, eu preciso melhorar meu sangue, mas na verdade deveria falar, eu preciso melhorar meus pensamentos, bloquear pensamentos negativos, emoções negativas e ficar na ação do bem, porque trabalho não dá tempo para pensar mal, de ficar emocional. Muy bien. Entonces, cuando la gente ve la calidad de la sangre, lo primero que piensa es hacer una dieta, ¿no? Mejorar qué voy a comer, cambiar para mejorar mi sangre. Inger dice, desde el punto de vista psicoanalítico de los experimentos de Keppe, lo que el individuo necesita es bloquear sus sentimientos negativos, sería ver esos sentimientos negativos, no dejar que ellos nos dominen, ¿no? Pensamientos pesimistas, malas intenciones, actitudes en contra del prójimo, ¿no? Fofoca. Chismes que uno hace también contra los otros, digamos, el mal, ¿no? La actitud opuesta al bien es la negación de la salud. Sería eso, Inga. Negação do bem. Y la acción en el bien sería una mejoría de nuestra salud. Entonces tenemos que dejar de ser personas malas y actuar en el bien. Concientizar nuestro mal, ¿no? Dejar es un poco difícil, pero al menos saber y conocer esa negatividad que uno carga, muchas veces inconsciente, sin saber que tiene esa patología tan fuerte, ¿no? É importante essa ligação entre o sangue e os sentimentos, pensamentos e ações, mas porque inclusive quando uma pessoa tem esse tipo de atitude, a gente fala, não? Essa pessoa tem mala sangue. É verdade. Entonces, cuando una persona, digamos, para ver el vínculo entre lo energético, lo psíquico y lo orgánico, podemos observar que incluso cuando una persona tiene malas actitudes, tiene maldad, tiene elementos negativos socialmente hablando, o para ella misma, entonces nosotros hablamos de que esa persona tiene mala sangre, ¿no? Es de mala sangre. Exacto. Entonces, como dice el doctor Keppe, que no hay, ninguno de nosotros tenemos una sangre perfecta. No existe. Entonces, eso comprueba que nosotros tenemos esa problemática, tenemos patología, y que esa patología psíquica no cuidamos, ¿no? Como dice Inger, pensamos en una dieta, hacer ejercicios y cualquier cosa así, pero descuidamos de esa vida interior,
que é importante. Ainda lá em que a gente mencionou antes, ele também falou durante 40, 50 anos que ele estudou sangue, ele não viu nenhuma pessoa com um sangue perfeita. Interessante. Underline, nos estudos que hizo durante 50 anos, ele disse que nunca encontrou uma pessoa com a sangre perfeita. Isso é muito interessante, porque o Dr. Keppe disse que não existe ser humano equilibrado. Não existe. Todos somos patológicos, todos temos enfermidades psíquicas. E que as únicas duas pessoas perfeitas que existiram neste mundo foi Cristo, que vino que era o próprio Deus, e a Virgem Maria. Seriam duas pessoas que tiveram a perfeição. Únicas. Únicas. O resto da humanidade. O resto é Nós aqui, todos somos loquitos. Nosso organismo é o termômetro de nosso psiquismo. Isto quer dizer que se algo estiver indo mal em nossa vida emocional, alguma alteração orgânica surgirá. Tendo sido sanado o problema psíquico, o orgánico automáticamente será eliminado. Nuestro organismo es el termómetro de nuestro psiquismo. Es decir, que si algo estuviera andando mal en nuestra vida emocional, alguna alteración orgánica aparecerá. Habiendo sido sanado el problema psíquico, el orgánico automáticamente será eliminado. Esto es una cita del libro de Claudia Pacheco, que se llama La curación por la conciencia. Entonces, doctor Francisco, toda sintomatología orgánica comprueba la distorsión de nuestra vida emocional y psíquica, ¿no? Entonces, y la medicina tradicional no tiene esa visión, ¿no? Se trabaja solamente con la sintomatología orgánica y se trata de la enfermedad, no se cuida de la parte sana del individuo, ¿no? Y Dr. Keppe dice que, pese a que tenemos problemas, ¿no? Como hablé anteriormente, chistosamente, el ser humano tiene su locura, pero tiene también en su interior toda la sanidad posible para que él tenga una vida buena, digamos, muy razonable dentro de este mundo que está un poco bastante distorsionado, pero aún así tenemos los elementos equilibrados y el propio contacto con nuestra conciencia nos muestra el aspecto patológico y ese contacto con la conciencia es nuestra salud, ¿no? ¿No es cierto? Es así. Bueno, vamos a ver ahora 4 tipos de sangue de pessoas que não têm doenças físicas graves. 4 tipos de sangre de personas que no tienen enfermedades físicas graves. Por isso queremos mostrar como sangue é diferente de diferentes pessoas. Por isso queremos mostrar que a sangre é diferente em pessoas diferentes depende do psique deles. Pessoas diferentes que dependem de suas psiques, né? de sua vida psicológica. Sangue bom, os glóbulos bem distribuídos, uma boa circulação do sangue é uma base de um corpo saudável. Sangre buena, los glóbulos bien distribuidos, una buena circulación de la sangre es una base de un cuerpo saludable. Isso mostra
mostrado aqui que os glóbulos ficam como um ao lado de outro e não está se grudando. Então, isso faz uma boa circulação. Desde ahí vemos que los glóbulos están más bien distribuidos, sueltos, y eso hace con que haya una buena circulación, además hay una buena oxigenación, ¿no? A segunda mostra aqui. Sangue tem glóbulos vermelhos bem distribuídos, mas as plaquetas estão grudadas, o que pode atrapalhar o fluxo sanguíneo. La sangre tiene glóbulos rojos bien distribuidos, pero las plaquetas están pegadas, lo que puede obstaculizar el flujo sanguíneo. Essas tipo como nuvencinhos cinza aqui com as pontinhas brancas. E tem aqui também, tem vários. E essa não é um glóbulo branco, essa é glóbulos brancos que está aqui. Esse é um tipo de sujeira no sangue também. Então, essas partes grises más oscuras alrededor de las células, eso ya son, ¿cómo sería eso? Suciedad, Plaquetas. Sí, plaquetas, también se dice en español, ¿no? También plaquetas, sí. Plaquetas. Y que impiden la buena circulación de la sangre, ¿no? Entonces, un excesivo número de plaquetas muestra... Não é quantidade, é que calidad. Eles precisam ficar como fechados, mas por motivos, para se ter um ferimento, eles precisam se abrir assim, então eles fazem uma teia para impedir a saída do sangue junto com outros fatores. Mas por motivos, eles podem ficar abertos e começar a grudar dentro de sangue. Wow. Entonces sí, por favor, entendí. La célula, la plaqueta, tiene que estar regularmente recogida, pero cuando hay algún problema, la plaqueta se extiende para generar unos elementos que favorecen que se detenga una hemorragia, por ejemplo, que no haya extravasación de sangre. Pero cuando permanecen abiertas, entonces ya empiezan a generar otro problema. Os glóbulos vermelhos estão agregados e isso pode atrapalhar a circulação, mas também está dificultando o transporte de gases no corpo. Los glóbulos rojos están agregados, muy juntos, y eso puede obstaculizar la circulación, pero también está dificultando el transporte de gases en el cuerpo. Como el oxígeno. É como os capilares, os artérias mais finos, eles tão pequenos que os glóbulos vermelhos podem entrar só um por um, como uma fila. Isso, então, quando sai assim, pode dar um obstáculo para a circulação. O sea que como los capilares tienen un diámetro tan pequeño, los glóbulos rojos tienen que pasar uno a uno, y cuando no lo logran, entonces empiezan a generar problemas porque no circulan. Este sangue tem os glóbulos vermelhos em forma de limão, e esse é um problema do plasma, que segura os glóbulos vermelhos. Esta sangre tiene los glóbulos rojos en forma de limón, y ese es un problema del plasma que controla los glóbulos rojos. É como a plasma é um pouco grosso, que não deixa um fluxo assim livre. O sea que el plasma es muy denso y no permite el flujo libre. O nosso corpo revela o que não percebemos em nós. Tudo que nós escondemos
de nós mesmos acaba por ser revelado em nosso corpo, que forma uma unidade inseparável, energética, o que chamamos de alma. Nuestro cuerpo revela lo que no vemos en nosotros. Todo lo que nosotros escondemos de nosotros mismos acaba por ser revelado en nuestro cuerpo, que forma una unidad inseparable, energética, que llamamos alma. Esta cita es de un libro, Observando la Salud, de Olio na Saúde, de la doctora Claudia Bernard de Souza Pacheco. Pruebas con Kepe Motor, motor magnético ventilador. Testes con Kepe Motor, motor magnético ventilador. Porque magnetismo faz bem para a saúde. Como a gente estuda Kepe Motor, que temos magnetos rotativos. Então, isso ajuda o corpo também. Então, aqui temos uma imagem antes de teste do Kepe Motor. Eles ficam mais ou menos 45 minutos como Kepe Motor ventilador. E depois fazemos outro teste e isso mostra que o sangue melhorou. Este es el ventilador Kepe Motor. No sé si se puede ver ahí. Sí, se ve, se ve. Entonces lo que está mostrando Inger ahí es una prueba antes y después. Entonces dice ella que se mantiene más o menos 45 minutos con la influencia del ventilador y vemos cómo está antes de usar el ventilador y después de usar una hora el ventilador, el Kepe Motor, ¿no? Então, a pessoa fica dentro de um ambiente tranquilo, começa esse magnetismo do ar, que é muito mais saudável do que a eletricidade. Então, com isso, queremos mostrar como pode ser rápido a influência de sangue quando a pessoa se sente melhor. Entonces ahí vemos cómo la influencia del magnetismo sobre la sangre y cómo el factor positivo del magnetismo va influenciando en la sangre, haciendo que la persona se sienta mejor. Bueno, fizemos também testes com música. Pruebas con música, entonces. Então, isso é uma pessoa que estava ouvindo música de heavy metal e depois música clássica. Entonces vemos dos pruebas ahí, una con una persona que escucha metal pesado, rock pesado, heavy metal, y otra persona que escucha música clásica, y vemos las diferencias. É mais uma amostra. Essa é a mesma pessoa que escutou heavy metal e depois estava escutando música clássica. Então, música clássica tem uma influência muito boa na saúde do ser humano. Entonces vemos la misma persona que después de escuchar heavy metal escucha música clásica y vemos el resultado positivo y podemos colegir que la música clásica tiene un efecto sanador, positivo, equilibrante sobre la sangre. Fizemos testes de rezar. A pessoa estava rezando o terço, só usamos terço porque demora mais ou menos meia hora, senão a pessoa pode fazer uma coisa rapidíssima, falou que já rezei. Então, Aquí
tenemos una prueba antes y después de rezar el rosario. La persona hace una prueba de sangre después de haber rezado el rosario durante más o menos 30 minutos. Esto fue realizado realizando uma prova mais. A pessoa fez um teste de sangue depois de ter rezado o terço durante mais ou menos 30 minutos. E foi isso um teste mais, né? Então, aí vemos os resultados antes de rezar, depois de rezar. Depois de rezar o terço, os glóbulos vermelhos ficaram mais bem soltos e quase não têm formas de limão. Depois de rezar o rosário, os glóbulos rojos quedaram mais bem sueltos e quase não têm formas de limão. Aqui, por exemplo, ele está como uma picando do outro. Tem vários que têm essa forma de limão, que é atrapalhado aqui, dá para ver também, né, grudado. Aqui não ficou perfeito, mas ficou muito melhor. Quase não tem essas formas de limão, é mais solto. Aí quedou mais suelto, com menos essa forma de limão, né? E também mais esparcidos, assim, não tão pegados. E aqui também se vê, Inger, microcimas, né? Endobiontes ou energuinos, como disse o Dr. Keppe, mais que este lado, né? Isso é uma outra pessoa que fez o mesmo teste, sangue dessa pessoa ficou muito bom depois de rezar. Es importante ver que el efecto energético de la oración sobre la distribución sanguínea, lo que seguramente se refleja en un mejor estado de salud de la persona, ¿no? Y valga la aclaración que lo que se está viendo desde el punto de vista científico es el efecto de la vibración de la oración del rosario, ¿no? No estamos hablando de ninguna religión, que valga la aclaración, estamos hablando del efecto de un hecho concreto que es el rezar o el orar organizadamente, porque ya sabemos, como dice la doctora Claudia, que la oración ordena el pensamiento. Entonces, ese efecto energético lo estamos viendo reflejado ahí en la organización que vemos antes y la que vemos después de haber hecho el rosario, ¿no? Então, isso que nós queremos mostrar hoje, agradecemos a atenção. Lo que queremos mostrar y agradecemos la atención dada. Bueno. Esto es lo que Inger amablemente nos ha mostrado y ha compartido con nosotros. Obviamente somos nosotros los que agradecemos esta contribución de ella y quedamos muy gratamente impresionados con este trabajo, y seguramente las personas que vean el video van a quedar muy motivadas y van a ampliar su visión de la salud y de sus propios procesos orgánicos. Querida Inger, muito obrigado. A senhora foi muito amável, gentil, compartilhando o seu conhecimento das pesquisas, né? Obrigada. Bueno, muchas gracias a todos, a Roberto por la ayuda y la colaboración, y ha sido un buen día hoy, 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Es verdad. Gracias por la invitación y estamos contentos de estar ahí contigo. Un abrazo para todos. Bueno, chao, chao. Tchau, tchau.